Ok, vamos a empezar la presentación con esta clase que es la historia de Hanukkah. Porque nosotros muchas veces sabemos, bueno, la historia de Hanukkah, ¿cuál es la historia? Que se perdió, que o sea, no tenían el aceite y de repente encontraron un paj shemen y con eso encendieron y que hubo guerras, pero no sabemos de qué se trata ni cuánto tiempo duró la guerra y qué se trató la guerra. Entonces vamos a entender un poco, pero no solamente para saber historia, porque saber historia, podemos ir a la universidad o a estudiar historia, no, siempre hay que saber historia para un togen, o sea, qué es lo que podemos aprender de la historia, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos sacar de esta historia? Entonces, y es algo que en verdad no mucha gente lo sabe, o sea, todos los detalles, cómo pasó, porque en verdad la historia de Hanukkah duró 27 años. Uno piensa que la historia de Hanukkah duró 8 días y por eso encendemos 8 días la Hanukkah. No, pero duró 27 años toda la historia de Hanukkah, las guerras de Hanukkah, que es algo que mucha gente no sabe y es muy interesante saber y aprender de la historia de Hanukkah. Y eso es lo que vamos a... ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Toda la historia de Hanukkah completa, ¿sí? Y el togen, lo que podemos aprender de esta historia. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, en verdad, siempre a escuchar la historia de Hanukkah. ¿Qué es la historia? Marca, eso es el triunfo. Cuando a alguien le preguntan, ¿qué es la historia de Hanukkah? La historia de Hanukkah es el triunfo de los Yehudim contra los griegos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que primero sale, ¿no? Y es lo que decimos en la tefilá, ¿sí? Que poquitos ganaron a muchos, contra los Reshaim, Sandiquín con Reshaim, pero bueno, eso es lo que a simple vista siempre entendemos. La historia de Hanukkah es el triunfo de los Yehudim contra los griegos. Pero en verdad, eso no es toda la verdad. Sí, es parte de la verdad, es un triunfo, pero no es todo. La historia en verdad de Hanukkah es la rebelión de los Hashmonaim. O sea, cómo los Hashmonaim y quiénes eran, es lo que vamos a explicar. En verdad, esto no empezó como una rebelión contra el enemigo griego. El objetivo no era el enemigo griego, sino era la rebelión contra los mismos judíos asimilados. Y eso es lo que vamos a entender. Está fuertísimo. Es justamente, así empezó. Después llegaron los griegos. Pero la rebelión era contra vamos a explicar, contra los Yehudim asimilados, lo que se llamaban los Midiabnim. Los judíos que estaban asimilados, contra esos fue la rebelión. Midiabnim. Midiabnim viene de Yaván, de griego, o sea, que son los que ya estaban asimilados, los que se querían adoptar la cultura griega, y eso en verdad, ellos eran los que lideraban el movimiento. Justamente ellos fueron los que trajeron a los griegos para pelear contra los Yehudim. O sea, Yehudim contra Yehudim. Es lo que vamos a hacer. Por eso digo, la historia de Hanukkah, una persona... Él siempre estudia Hanukkah, pero vamos a entender porque prácticamente no sabemos de qué se trata la historia de Hanukkah y contra quién se peleó. En verdad, había un movimiento, los Midiabnim, ¿sí? Viene la palabra Yaván, Grecia, son los que eran asimilados, los que se asimilaron y ellos tenían mucha fuerza, mucho poder. Y esos fueron los que empezaron prácticamente toda la historia de Hanukkah. También se puede ver como una trágica guerra civil. ¿Sí? Porque dentro de Israel se empezaron a pelear los Yehudim. Entonces es una guerra civil. O sea, nosotros lo vemos como una guerra contra los Yevanim. O sea, le preguntamos a cualquier niño, ¿qué es la historia de Hanukkah? Es la historia con que los Yehudim se guerrearon contra los Yevanim y unos pocos ganaron a muchos. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pero en verdad... esto también es una guerra civil, o sea, dentro de los mismos Yehudim. El famoso personaje, ¿sí? Uno de los famosos personajes de Hanukkah, ¿sí? de los enemigos, era Antíochus, ¿sí? Vamos a hablar de Antíochus, quién era Antíochus IV. Pero Antíochus, en verdad, vamos a ver que va a aparecer en la historia, él, como dijimos, él encabezó una persecución de matanza contra los judíos. Pero él no hubiese entrado en esa persecución contra los judíos si no fuera porque los Midiabnim, los judíos asimilados, lo fueron a llamar a él para pelear.
O sea, si él vino para pelear es porque los Midianim fueron a buscarlo a Antíochus para que venga a pelear. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Para qué? Porque ellos querían apoyar las reformas helenistas. O sea, ¿qué era el helenista? Vamos a ver, era la moda, era lo que llegaba, era la apertura, ¿sí? No tan cerrado, no estar, ¿sí? Sino abrirse al mundo, y eso era la cultura helenista. Entonces, los Midianim, los helenistas, fueron a buscar a Antíochus para que venga y pelear. Y todo lo que pasó lo provocaron los mismos Yudim. Generalmente siempre es lo que pasa en todas las cosas. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar desde el principio cómo llegaron los griegos a Israel. O sea, ¿de dónde salieron los griegos en Israel? De repente, en Grecia, quedan a varios miles de kilómetros y de repente llegan a Israel. ¿De dónde? Entonces tenemos que saber que esto empieza con Alejandro Magno. ¿Sí? Alejandro Magno, que era un emperador, que fue uno de los más fuertes emperadores del mundo, que fue muy bueno con Israel. ¿Sí? Y ese fue también el problema. Él, incluso cuando conquistaba ciudades, cuando conquistaba países, él los integraba. ¿Sí? Bueno, obvio que el ejército llegaba y tenía que matar y tenía que dominar, pero una vez que ya estaba ahí, ¿sí? Los integraba al helenismo, o sea, los llamaba, pero no por la fuerza, sino por amor. O sea, llegaba con la gente y trataba de integrar, y así fue todo el mundo que se fue, incluso se fue integrando. Incluso hubo, cuando llegó a Persia, porque Persia era un ejército, Persia era una dominación muy fuerte, un imperio muy fuerte, el imperio persa, y Alejandro Magno, que venía de Grecia, los domina, ¿sí? Y entonces cae el imperio persa. Los persas, que son hoy en día es Irán, ¿no? Persia es Irán. El imperio persa cae bajo dominio de Alejandro Magno. Entonces él quiere unificar a los griegos con los persas. ¿Qué hace? Toma 10.000 soldados, ¿sí? De griegos, macedonios, ¿sí? 10.000 soldados, y los hace casar con 10.000 mujeres persas. ¿Para qué? Fue la famosa boda de Oriente con Occidente. A 10.000 soldados los hace casar con 10.000 mujeres persas. ¿Para qué? Para que se empiece a integrar todo el asunto. O sea, él, como dijimos, él quería helenizar, quería pasar inculcar toda esa cultura griega. Entonces, con este gesto, por ejemplo, Alejandro Magno era una clara indicación de una nueva revolución, era una tendencia, ¿sí? Su tendencia quiere decir, su moda quería impartirla en todos los imperios. Quería romper todas las barreras, ¿sí? Las barreras étnicas que dividían las religiones. Él quería romper y hacer una sola religión, o sea, abierta. Él no quería que hubiera distinción entre una nación y otra, ¿no? Que no hubiera distinción de raza ni de credo, sino que todos se amolden a una sola cosa. Pero por eso, las guerras él hacía bueno, como se debe hacer una guerra, pero una vez que ya dominaba, él integraba a todo el mundo. Todos podrían ser parte del imperio, o sea, el imperio griego era en ese momento lo más fuerte del mundo. Y poco a poco, sin presión, iba la gente adoptando la cultura griega. Y ese era su finalidad. El helenismo, la gente iba adoptando el helenismo, ¿sí? Que se presentaba como una cultura nacional, ¿sí? Una cultura universal, no como una cultura nacional, sino como una cultura universal. Él quería fomentar el helenismo, ¿sí? Para todo el mundo. Porque, como dijimos, ¿por qué tuvo tanto éxito Alejandro Magno con su cultura helénica? ¿Por qué? Porque en lugar de imponerse por la fuerza, entonces, cuando alguien se impone por la fuerza, entonces inmediatamente sale una oposición nacionalista. Claro. ¿Cómo? ¿Vienes a mi país y me quieres imponer? No, yo no te impongo por la fuerza. Entonces, se presentaba ahora como una oportunidad. Era toda una oportunidad de pertenecer al nuevo mundo. ¿Quieres pertenecer a la modernidad? ¿Quieres pertenecer al nuevo mundo? Entonces, el nuevo mundo, ¿quién eran? Eran ricos, los griegos, claro. Eran victoriosos. ¿Cómo? Voy a pertenecer a una nación muy victoriosa, que gana todas las guerras. Y no me importa si tú eres judío o eres persa. A todos adopto por igual y no te obligo a que abandones el judaísmo en un principio, sino que te adaptes al helenismo. Quieres ir a la nueva cultura, a las nuevas cosas,
al ejercicio, vamos a ver, a abrirse a todas las culturas. Es lo que vamos entonces, a analizar. Como por las buenas. Exactamente. Y ese fue el problema. Generalmente exactamente es lo que vamos a hablar. Ese es el problema. Cuando no te impone, ahora vamos, exactamente. El proyecto helénico en verdad funcionó a la perfección. En cuestión de 100 o 120 años, virtualmente todos los pueblos que habían dominado el imperio griego así se asimilaron al helenismo. Por ejemplo, había antiguas religiones, la religión egipcia, que era algo muy, muy fuerte, prácticamente desapareció por completo. Todo Egipto se convirtió al helenismo. O sea, ya adoptaron la cultura griega y entonces eso era lo que seguía ahora el pueblo judío. Entonces, ahora viene lo que vamos a empezar. Este es un prólogo de lo que fue la Hanukkah. Porque la persona, como dijimos, para la que llegaron recién, cuando le preguntamos a alguien qué es Hanukkah, Hanukkah es que peleamos contra los griegos. No peleamos contra los griegos. Después, al principio, peleamos contra los Midianim, con los mismos judíos que fueron asimilados, y ellos fueron los que fueron a buscar a los griegos para imponer la cultura griega. Y eso es lo que vamos a hablar ahora para entender un poco de qué es todo esto. En el año, vamos a empezar a ubicarnos en la fecha. En el año 313, ¿sí? 313 antes de la era común. Saben que los años antes de la era común van bajando, 313, 312, hasta que llega el año 1 y luego va subiendo. Estamos hablando año 313, que quiere decir que estamos hablando hace 2300 años aproximadamente, ¿sí? Que fue el año 3448 en hebreo, ¿sí? Ahí había comenzado una época de turbulencia, tanto en lo espiritual como en lo material. O sea, se empezó a revolucionar en todo el mundo. Alejandro Magno, como dijimos, era un emperador muy fuerte, había conquistado prácticamente todo el mundo conocido, obvio, América no estaba, pero todo el mundo conocido, África, prácticamente todo lo que es la India, China, todo estaba bajo poder de Alejandro Magno. En esos tiempos, para ubicarnos, ¿quién estaba en Israel? O sea, ¿quién estaba? Vamos a ver, porque siempre a mí cuando hablo de historia me gusta hablar paralelamente. Los Yehudim, y quién estaba en ese momento en la historia, para ubicarnos más o menos dónde estábamos. En ese momento, en el año 313 antes de la era común, ¿sí? 3448. 3448, por ahí, 447. En esa época había un rab muy importante, ¿sí? En Israel, se llamaba Shimon HaTzadik. Era un jajam muy grande, la misma época de Alejandro Magno. Se llamaba Shimon HaTzadik, era un jajam muy grande. Resulta que cuando viene Alejandro Magno y empieza a dominar varios países, después de Egipto, llega hasta Israel, a Eretz Israel. Y en ese momento pasó algo, ya había dominado el imperio persa, o sea, lo había dominado a todo el imperio persa, que era lo más fuerte en ese momento. Cae el imperio persa y se levanta el imperio romano. Acuérdense en la historia, primero tenemos el imperio persa, el imperio griego, no romano, y después vamos a ver que cae el imperio griego y viene el imperio romano. O sea, para ubicarnos cómo viene el orden cronológico. Como dijimos, cuando se entera Shimon HaTzadik que está llegando Alejandro Magno a pelear contra Israel, o sea, no había manera de pelear contra Alejandro Magno, ya dominó el mundo entero, y ahora viene contra Israel. No existe salir a pelear. Pero como que qué país era Israel, ¿no era Israel? Era Judea, no era Israel, ¿sí? Se llamaba Yehudá. Yehudá era Judea. Shimon HaTzadik era el del Sanedrín, era el Rosh Sanedrín, no. El líder del Sanedrín. Entonces, sale Shimon HaTzadik era el año 34 del Bet HaMikdash. El segundo Bet HaMikdash es lo que lo quería ubicar, es el año 34. Estamos en el año 34 del segundo Bet HaMikdash. O sea, hacía 34 años que habían construido el segundo Bet HaMikdash cuando volvieron de Babel. Estuvieron 70 años. O sea, el primer Bet HaMikdash permaneció durante 410 años. Luego lo destruyó Nebuchadnezzar, el rey Nabucodonosor. Se van a Babel los Yehudim, permanecieron allí en Babel 70 años, que fue lo de Purim exactamente. Al final, Purim fue al final,
termina Purim. Bueno, ahí, aunque parezca raro, el rey Koresh, que es el rey Ciro, que era hijo de Esther Amalcá, ¿sí? Con Ahashverosh, manda a, bueno, él era yudí, pero de yudí igual no tenía nada, manda a construir, o sea, no es que profesaba la Torá, pero sabía era yudí. ¿Cómo se llamaba? Koresh, Ciro, el rey Ciro, Ciro II. Manda a construir, acepta que vayan los judíos, que vuelvan, y, Zerubabel, Esra, Sofer, varios bajaron y construyeron el Bet Hamikdash. Muy bien, al principio lo empezaron a construir, luego lo bloquearon, después siguieron. Entonces estamos ahora en el año 34, ya había pasado 34 años de que estaban en el Bet Hamikdash. ¿Quién estaba? Shimon HaTzadik, que era un jajam muy grande. Cuando se entera Shimon HaTzadik que está próximo a venir Alejandro Magno con todo su ejército, entonces lo único que fue él sale a recibirlo, o sea, no había salida a pelear, no había manera de pelear contra ese ejército griego. Entonces él sale a recibirlo vestido con la ropa de Cohen, sí era Cohen Gadol, o sea, Shimon HaTzadik era un Cohen Gadol, fue uno de los más grandes Cohen Gadol, sale a recibirlo y se pone las ropas de Cohen Gadol, o sea, las ropas blancas de Cohen Gadol, se pone a recibirlo, las que se usaban prácticamente en Kippur, que no eran las ropas normales, se pone esas ropas y sale a recibirlo, como dijimos, en el año 34 del Bet Hamikdash. ¿Para qué se ponen la ropa? Porque llegaba un rey poderoso, entonces por cabod al rey, por honor, sale a recibirlo con las mejores ropas. Ok, pero resulta que todo el mundo pensaba que llega Alejandro Magno con todo su ejército, inmediatamente va a agarrar la espada y lo va a matar a Shimon HaTzadik, porque seguramente que se va a rebelar. Y más todavía, que en esa época hay una cosa muy importante. Cuando los Yehudim se fueron, 70 años, se fueron de Israel, ¿quién quedó en Israel? O sea, Israel no quedó desolada. Prácticamente quedaron un pueblo que se llamaban los Kutim, que no eran Yehudim, los habían traído en la época anterior todavía, cuando había un rey, hubo un rey que se llamó el rey, bueno, les digo el nombre, él vino y se llevó a las 10 tribus, Sanjerib, el rey Sanjerib. Él se llevó a las 10 tribus del norte, porque Israel estaba dividida en dos, ¿no? La parte del norte, donde es Tiberia, Asfat, todo eso, eran las 10 tribus. Y la parte de abajo, que era Jerusalén, Hebrón, todo lo de abajo, eran 2 tribus solamente, Yehudá y Binyamin, que nosotros hoy en día venimos de esas tribus, Yehudá y Binyamin. Todas las demás tribus se perdieron. Viene este rey Sanjerib y se lleva prisioneras a todas las tribus y hace un cambio. Ya trae a la gente que estaban en un país que se llamaba Kuta, los Kutim, por Afganistán, por Pakistán, por allá, los trae a Israel. Entonces, pero esos eran goim. Resulta que luego cuando Nebuchadnezzar se lleva a las 2 tribus que habían quedado, Yehudá y Binyamin, entonces Israel quedó desolada, Yehudá quedó desolada. ¿Quién quedó? Solamente los Kutim. Entonces ellos, que no eran Yehudim, se apoderan de todo Israel. Ahora, cuando van a volver los Yehudim a construir, ellos ya no quieren. Dicen, no, ¿cómo? Ya, nosotros ahora somos los dueños. Y ellos empezaron a mandar cartas a los reyes de Persia, a Ciro y a todos, que no dejen a los judíos volver porque luego se van a rebelar. O sea, no querían, ellos querían, incluso cuando empezaron a construir el Bet Hamikdash, ellos empezaron a boicotear la construcción, porque no querían, ahora van a construir el Bet Hamikdash y luego se van a quedar acá otra vez los judíos. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Entonces, no querían, mandaron cartas para que no construyeran. Incluso cuando llega ahora Alejandro Magno, ellos se acercan, los Kutim, se acercan con Alejandro Magno a decir, los judíos se van a rebelar contra ti, tienes que matarlos. Y llegaron los Yehudim igual. Los Yehudim igual llegaron igual. Entonces ahora ellos se empezaron, entonces ¿qué pensaron? Que ahora va a venir Alejandro Magno y inmediatamente va a matar a todos y va a tomar el Bet Hamikdash, pero no fue así, fue algo sorprendente. Resulta que llega Alejandro Magno con todo su ejército, y esto no solamente que está escrito en la Gemara, también está escrito en los libros de historia de Grecia. Llega Alejandro Magno. ¿Quién sale a recibirlo? Shimon HaTzadik. Se baja de su caballo Alejandro Magno y se inclina a Shimon HaTzadik. La gente se quedó, ¿qué? ¿Cómo? Todo el mundo pensó que iban a venir, ahora van a matarlos. No solamente que no los matan, sino que se baja y se aposterna, se inclina ante Shimon HaTzadik. Fue algo impresionante ver eso, ¿sí? Rodeado de toda la gente. ¿Cómo puede ser? Un rey, el rey del mundo, el rey más fuerte del mundo, se inclina ante el Cohen Gadol. No podían entender, aparte nunca, no es que se vieron, no es que son amigos, no es que había fotos, no es que había, nunca en su vida lo vio. Y de repente se inclina ante Shimon HaTzadik. Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Magno, ¿por qué se inclinó ante Shimon HaTzadik? Él dijo que él en sus batallas
cada vez que iba a salir un día antes, soñaba, una noche antes, soñaba con un señor vestido de blanco. Y él le decía, vas a ganar la batalla o no salgas a la batalla. Siempre dice que todas sus batallas siempre soñaba. Y ahora que lo vio, dijo, este es el que yo estoy soñando. O sea, ahora que lo vio, dijo, este es mi sueño. O sea, la persona que se me aparece siempre en sueños era este. Yo ni lo conocía. Por eso cuando lo vio, inmediatamente se bajó del caballo y se aposterna delante de Shimon HaTzadik. Él era el que... Era su consejero de sus sueños. Exactamente, pero nunca lo había visto. Entonces inmediatamente se aposterna y Shimon HaTzadik era el que le anunciaba la victoria. Vas a ganar y así. Y le decía, hoy no salgas a la guerra porque no, sale otro día. Entonces dejaba él, se basaba en un sueño que no sabía ni de quién, a quién se refería. Entonces, inmediatamente... Cuando lo vio, se aposternó a él, se inclinó a él. Alejandro Magno entonces le prometió que los va a tratar con benevolencia. O sea, no va a hacer guerra contra los Yehudim. Sí va a dominar, perfecto, sí va a dominar. Va a pertenecer Yehudá, o sea, el Estado de Judea va a pertenecer al Imperio griego, pero no les va a hacer absolutamente nada. O sea, los va a dejar que sigan con sus trabajos en el Bet HaMikdash, que sigan con sus trabajos cotidianos, no va a hacer absolutamente nada. Como agradecimiento... ¿Sabía que Alejandro Magno soñaba con él de alguna manera? Puede ser que sí, pues no está escrito, no sabemos. Seguramente puede ser que sí, o puede ser que no sabemos. Pero lo que sí es que se le presentaba esa imagen y era él. Cuando los Yehudim, entonces, en agradecimiento a eso, hicieron dos takanot. Primero, le prometieron que todos los hijos primogénitos se van a partir de ese año se iban a llamar Alexander. Por eso hoy en día Alexander muchos se le ponen. Yo tengo un nieto Alexander. Porque en honor a Alejandro Magno, todos los hijos primogénitos iban a llamar como él. Y le ponían, todos los que nacían, en honor a Alejandro, a lo que él se portó bien con el pueblo. Y segundo, que eso lo trae en la Gemara, en el Avodah Zarah, en la página, en el Daf Yud, dice que hicieron una cosa que se llamaba, conocido como Minyan Shetarot. ¿Qué es Minyan Shetarot? Eso duró como 1000 años. A partir de ese momento, siempre, cuando hacían documentos, siempre se ponía en el año 4 del rey, ¿sí? De tal rey, entonces había que poner una fecha. Entonces, a partir de ese momento, se basaron los Shetarot, todos los documentos, en el tal año de la llegada de Alejandro Magno. Y duró 1000 años. O sea, entonces, era un calendario, que decir, o sea, es un calendario, pero no un calendario, es una fecha que cuando uno hacía documentos ponían la fecha de Alejandro Magno. Entonces eso fue en honor a él. Prácticamente trae la Gemara que eso duró casi 1000 años. Se seguía poniendo en el año 950 de Alejandro Magno. O sea, seguía poniendo y fue reconocido por los Jajamim. O sea, no es que era una fecha que le ponían cualquiera, sino los Jajamim aceptaron eso. Todo estaba perfecto, estaba todo tranquilo. Israel, Shimon HaTzadik era un jajam muy grande, Alejandro Magno que se confraternizó con el pueblo, todo estaba perfecto, pero había un problema, que eran tan buenos los Midiabrim, que acercaban al pueblo con calor, no con presión, ¿sí? Entonces la gente empezó a ver a la gente caminando. Los griegos ya caminaban por la tierra de Israel, por Judea, ya eran más modernos, traían otras cosas mucho más modernas que los judíos nunca habían visto. Eran los griegos y tenían otra cultura, que los Yehudim no tenían esa cultura. Cuando fallece luego Shimon HaTzadik, sus descendientes no tuvieron el mismo nivel que él para llevar adelante al pueblo, o sea, para enseñar al pueblo judío. Además, no solamente eso, cuando muere Alejandro Magno, que él murió joven, a los 32 años murió. Alejandro Magno, uno piensa, uy, Alejandro Magno vivió 100 años porque conquistó el mundo. A los 32 años murió envenenado. Parece que no muchos en Grecia estaban de acuerdo con él. Muere envenenado y a los 32 años se muere. ¿Y qué pasa? Cuando se muere se divide el poder en Grecia en 4 partes. O sea, 4 personas o 4 partidos querían dominar. Entonces se dividió todo el poder de Grecia, el imperio griego, cada uno se agarró una parte. Es decir, se dividieron todo el imperio griego en 4 partes. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar en Israel? Todo esto en Israel se empiezan a levantar los Midiabrim. Los Midiabrim son los judíos que quieren helenizarse, quieren ya adoptar la cultura griega, que vamos a ver en qué consiste. Entonces ellos quieren ahora modernizarse y no quieren ser religiosos, no quieren estar bajo la palabra de los Jajamim,
que no me vengan a imponer, yo quiero competir en el Estadio Olímpico de Grecia, quiero modernizarme. Entonces, había muchos que se llamaban los Midiabnim, que empezaron con la Midiabnim. Viene la palabra Yaván. Yaván es Grecia. Entonces, Midiabnim son los asimilados al helenismo, al pueblo griego. Entonces, resulta que había un hombre muy poderoso que se llamaba Yosef ben Tubia. Este era un hombre yudí, obvio, pero era un hombre totalmente corrupto, ¿sí? ¿Qué hizo? Fue y sobornó a las autoridades griegas y obtuvo él la concesión de los impuestos. O sea, todos los impuestos de los judíos, los judíos tenían que pagar impuestos. O sea, ahora estaban bajo dominio griego, dijimos que los trataban bien, pero había que pagar un impuesto. Como pertenece al imperio griego, hay que pagar un impuesto anual. Entonces, él, Yosef ben Tubia, era el encargado, ¿sí?, de cobrar los impuestos. Él pagó mucho dinero, le dieron la concesión de los impuestos. Yosef ben Tubia, era yudí. 22 años estuvo vamos a decir, como el secretario de Hacienda, ¿sí?, cobrando impuestos. Y él cobraba impuestos exagerados, que prácticamente consumieron al pueblo judío. O sea, él los exprimía para cobrar los impuestos. Como habíamos dicho, el mismo pueblo de Egipto ya se había convertido al helenismo, ya eran como griegos, ya habían perdido toda la religión que ellos tenían, sino ya prácticamente eran griegos. Entonces, en ese momento, había un rey que se llamaba Ptolomeo II, ¿sí? Ptolomeo II, o Filadelfus también, estamos hablando... ¿Le siguió a Alejandro Magno después? No, después siguieron otros que se dividieron en varios, pero pasó el tiempo, ahora estaba este. ¿Quién era? Uno de los... se llamaba todos los reyes de Egipto se llamaban Talmai, Ptolomeo, ¿sí? Antes se llamaban faraones, ahorita ya no se llaman más faraones, en esta época, ya se llaman Ptolomeos, son los reyes egipcios, pero griegos, o sea, con la influencia del imperio griego. Estamos hablando del año 246 antes de la era común. ¿Cómo? El Yudim era el año 3000, ahora te digo, no lo tengo acá exactamente, pero sí, acá lo tengo, el año 3515 era el año de los Yudim, 246, 3515, 3516. ¿Qué pasó? Este rey era un rey bueno, incluso era amante de la sabiduría. Él le gustaba mucho, él tenía una biblioteca muy importante, que era, se conocía como una gran biblioteca en Alejandría, que después se hundió, pero era muy famosa. Ustedes búsquenla en internet. Entonces, la biblioteca de Alejandría era la más importante. Llevaban todos los papiros, todos los escritos de cientos de años ahí. Era muy grande esa biblioteca de Alejandría. Hoy en día la reconstruyeron, moderna. Entonces, este rey, él era un rey muy inteligente. Le gustaba mucho estudiar y le gustaba tener una biblioteca, tenía mucho conocimiento y quería ahora traducir la Biblia. Entonces, ¿qué hizo? Ordenó traer desde Israel a su palacio en Alejandría a 72 sabios, de los más grandes, y los pone cada uno en un cuarto diferente y les dice que quiere que le traduzcan toda la Torá. ¿Él dónde estaba? Él estaba en Alejandría. En Alejandría, manda a traer desde Israel a 72 de los más grandes jajamim, esto está, lo que está escrito en la Gemara en muchos lugares, que quiere que le traduzcan al griego, porque la Torá hasta ahora no tenía traducción, la Torá era en hebreo, en Lashon HaKodesh, pero él ya quiere 72 grandes jajamim, y le pide en ese momento, se llamaba Elazar, Elazar era el Cohen Gadol, le pide a él que le traduzca toda la Torá. La Torá no se podía traducir, porque no hay palabras adecuadas. Podemos traducir una palabra, pero se pierde el mashmaut de la Torah, lo que se entiende de la Torah se pierde, pero ellos estaban obligados. Por ejemplo, pasó un mes, cuenta la Gemara, que en ese momento, por ejemplo, van a traducir la Torah. A ver, ¿cómo traducir? Bereshit bara Elohim, ¿sí? En el principio creó Dios. O sea, tendría que haber dicho Dios creó en el principio. Como que parece que en el principio está antes de Dios. En el principio, hubo un principio, y vino Dios y creó. Pero Jajamín, ¿qué hizo? Él era muy inteligente, los puso en 72 cuartos. ¿Sí? Y que cada uno me traduje la Torá y ve a ver si coinciden las 72 traducciones. A ver si es verdad.
Ahí trae la Gemara el Talmud de que todos tuvieron siatá dishmayá, una ayuda del Shamaim, y todos pusieron Elohim bara Bereshit. No, y todos sin saberlo, no tenían contacto con otros. Y varias cosas que ahí trae la Gemara en el Talmud que cambiaron para que él entienda, porque podía entender, es un milagro, podía entender una cosa diferente. Bueno, pero en verdad cuando estos, en verdad, como dijimos, estaban inspirados desde el Shamaim, porque cada uno tuvieron un milagro que pudieron escribir así. Y todos escribieron las traducciones idénticas. Entonces, mientras los Yehudim de Alejandría, había Yehudim en Alejandría, pero ellos ya estaban prácticamente helenizados, porque siguieron la cultura de todo el pueblo. Ellos estaban felices en demostrar, mira los jajamín nuestros en Israel, mira cómo son inteligentes, o sea, no se sentían del pueblo, pero en verdad los jajamín no estaban contentos con esto, porque, es más, dice en el Talmud de que ese día, el día que tradujeron toda la Torá, ese día se hizo, o un eclipse aquí en ese, pero fue todo el día, no salió el sol. O sea, del Shamaim no estaban de acuerdo, o sea, como que lloró el Shamaim y fue un día muy, muy oscuro. Bueno, ¿por qué? Porque por más que las palabras sagradas de la Torá tienen un significado muy profundo, ¿y cómo vas a explicar el significado? ¿Sí? Y así, al traducirlo, convirtieron la Torá en un libro normal de literatura. Ya la Torá ahora se convierte en un libro de literatura. Y van a ver, hoy en día, vayan al hotel que vayan en todo el mundo, abren el cajoncito y van a encontrar ahí la Biblia. Es el libro más leído del mundo. La Biblia, está la Biblia, incluso no la Biblia, no los nuevos evangelios, sino la antigua Biblia. La Biblia que los dicen la antigua Biblia, está todo, la van a ver ahí traducida, pero no es la misma traducción que podemos interpretar. Los Yehudim no estaban de acuerdo, pero no tuvieron, los Jamim ese día hicieron un día de luto, porque era un día que ese día se va a traducir la Biblia al griego y así después en todos los idiomas, que no es lo mismo. Entonces, ahora todas las naciones conquistadas por Alejandro Magno dieron la bienvenida a la cultura superior. Había una cultura muy atractiva, ¿sí? Que incluso también traían dioses, ídolos de los dioses griegos. Entonces, esto era un problema porque los jajamim veían una influencia como esta era una amenaza. Porque, como dijimos en un principio, no era la fuerza. Cuando no es a la fuerza, cuando no te imponen, ahí es el problema, cuando los acercan con amor. Pero la juventud judía no la veía, no tenían los mismos ojos que los jajamim. Ellos acudían en masa a los entretenimientos que traían nuevos, que nunca habían visto esa clase de entretenimientos, que traían los griegos, los cuales los atletas incluso competían desnudos. Tenían que ir a competir en las arenas, competir en los coliseos, pero la competencia, de ahí salió las Olimpiadas salió de ahí, pero competían totalmente desnudos. Entonces, incluso una cosa increíble, algunos Yehudim intentaron, fueron a los que competían, intentaron deshacerse de su Brit Milá. ¿Por qué? Porque ellos lo veían como un bullying, o sea, toda la gente mirando cómo tiene Brit Milá. Entonces ya pasaban vergüenza de ir a competir desnudos y que todo el mundo vea su Brit Milá. Entonces, porque los griegos lo consideraban como un defecto, o sea, era un defecto del cuerpo humano. También después, más adelante, Adrianos también que lo prohibió hacer Brit Milá porque lo consideró como un defecto del cuerpo humano. Entonces, ellos, los midiabnim, los asimilados, iban ellos con sus hijos y se querían ver normales, ¿sí? Ellos decían, no, yo no soy normal y no puedo, no me necesito ver normal. Entonces no tendrían que sufrir el bullying en los estadios, que todo el mundo se iban a reír de ellos. ¿Qué hicieron? Para que veamos una cosa, el abandono, ¿sí?, del Brit Milá, ¿sí?, no comenzó como una imposición. O sea, nadie le impuso que no se pueda hacer el Brit Milá. Después sí, pero en este momento nadie impuso que no se haga el Brit Milá, sino como algo voluntario hacia la asimilación. Entonces dejaron de hacerse el Brit Milá. Ya no se hacían Brit Milá. O sea, los grandes sí, pero los jóvenes, los muchachos, los jóvenes, incluso no hacían ya el Brit Milá a sus hijos, porque no querían que sufran, ¿sí?, una vergüenza cuando tenían que ir a competir, ni que nadie los llame defectuosos. Entonces, incluso estos, como dijimos, ellos querían integrarse social y culturalmente al imperio griego, al helenismo. El imperio griego era una moda, algo que venía fuertísimo. Estos judíos, ahora que
como recién preguntaron, ¿en qué consistía? Empezaron a estudiar filosofía, empezaron a estudiar la literatura griega, la filosofía. Era algo que ya se abría, la cultura prácticamente se abría. Y de a poco iban abandonando la observancia de la Torá, las misbot. Estos eran los famosos mitdiabnin, que son los helenistas, los asimilados. En verdad, dice, en verdad la historia siempre, vamos a ver la historia, siempre demuestra que el odio de los goim hacia los yehudim, ¿sí? Ahí es cuando más el yehudí se fortalece. Cuando hay presión, cuando hay sin'a, ahí el yehudí se fortalece. Pero cuando hay amor, acercamiento, ahí el yehudí se empieza a asimilar. El Hafez Haim dijo algo increíble. Dice, Im en Bene Israel o sin Kiddush, asa goim o sin Abdalá. Si el pueblo en Israel no hace Kiddush, los goim te hacen Abdalá. Así dice el Hafez Haim. Si el pueblo de Israel no hace Kiddush, si no nos santificamos, entonces ahí viene el goy y te hace Abdalá. Te divide. Y siempre fue así. También en el Holocausto fue así. Cuando el Am Israel, cuando empezaron, había una Biblia que hicieron, se llamaba el Shulchan Aruch de Geiger. Geiger fue un rabino reformista, que él hizo un nuevo Shulchan Aruch. Entonces todo el Shulchan Aruch lo puso, y una de las cosas era que se puede casar con goyim, porque todo lo que está prohibido era con los pueblos, ¿sí? Ajitia, Emorí, que los pueblos que habían entrado cuando entró Yoshua. Esos son los que no se puede juntar. Pero hoy en día no hay problema, se puede casar. Cuando uno se empieza a juntar, ahí después salió más adelante un decreto de Nuremberg, las leyes de Nuremberg, que estaba prohibido ahora al judío juntarse, casarse. Cuando queremos juntarnos, nosotros no hacemos Kiddush, entonces ellos nos hacen Abdalá. Eso es lo que pasó, así explica el Hafez Haim. Entonces acá pasaba prácticamente lo mismo. En el año 3562, ahora Israel pasó del dominio ptolomeico al control de los otros reyes, se llamaban los reyes seleucidas. ¿Quiénes eran? Era sirio-griego. O sea, ya terminó el dominio egipcio, que era también egipcio-griego, y ahora pasan a los reyes seleucidas, que es sirio-griego, ya, porque ya se fortalecieron. Entonces ya empezaron a ellos a dominar ahora Israel. También tenían la cultura helenista. Durante ese tiempo, ahora los helenistas, que eran los jóvenes emprendedores, empezaron a ganar más poder dentro del pueblo de Israel. O sea, ya eran los que dominaban el pueblo de Israel. Entonces, al principio los reyes seleucidas eran buenos, eran amigables. ¿Qué año fue este, perdón? Ya en el año 3562. Estamos hablando también por ahí... 50 años después, un poco menos. Sí, más o menos, sí. Entonces, al principio eran amigables, pero hubo un rey, se llamaba el rey Seleuco IV, que él, al enterarse que los midiabrim, o sea, los helenistas fueron y le contaron que en el Bet HaMikdash guardan grandes tesoros, que eran los shekalim, los medio shekel que había que... Entonces, ahí se guardan grandes, entonces le dijeron, ¿sabes qué? En el Bet HaMikdash hay grandes tesoros que los puedes usar para tu guerra. Los mismos Yehudim fueron a llamar al rey sirio, Seleuco IV, y le dijeron que se apodere de eso, y él intentó entrar al Bet HaMikdash y saquear todo lo que había de dinero. Entonces, ¿qué hizo? Había un general de él, se llamaba Heliodoro. Este general lo mandó desde Siria a que se apodere de los tesoros del Bet HaMikdash. Entonces, este vino con su ejército, llega a Jerusalén, llega al Bet HaMikdash, entra al Bet HaMikdash, esto también está escrito en el Talmud, y en ese momento tiene una visión, como un jinete que viene con un caballo, que lo golpea en la cabeza muy fuerte y se arroja y se cae al suelo y se desmaya. Este general Heliodoro. Entonces, él venía a vaciar el Bet HaMikdash. En ese momento, cuando tuvo esa visión y lo que le pasó, se recuperó. Cuando se recuperó Heliodoro, el general, inmediatamente desistió de lo que iba a hacer y hizo una ofrenda, o sea, pagó para que le hagan una ofrenda, un corbán, en nombre de él, o sea, al revés, agradecido a Dios que no se murió, y se regresa a Siria y convence al rey de que se abstenga de destruir Bet HaMikdash. Que los Yehudim mismos. ¿Más qué? O sea, más temían. Sí.
Eso es lo que dije al principio, que nosotros entendemos ¿qué es entendemos por Hanukkah? Hanukkah sí fue una guerra que pelearon los Yehudim contra los griegos. No, al principio no, al principio fue una guerra prácticamente civil, que pelearon los Yehudim contra los asimilados judíos. Y los asimilados judíos, fueron los que trajeron a los griegos, fueron los que trajeron a todo lo enemigo. Entonces, cuando regresa Heliodoro, convence al rey de que no, el Bet HaMikdash es algo kadosh, es algo sagrado, por favor no lo toques, no toques los fondos del Bet HaMikdash, es algo, él le pasó un suceso que se había golpeado. Entonces, así pasó y siguieron en los Yehudim tranquilos, o sea, seguían los Midiabnim, seguían los helenistas, los asimilados, y los Yehudim tratando de pelear contra ellos. Resulta que en el año 3586 asumió al trono de Seleucida un rey que se llamaba Antíochus IV, el famoso 3586, Antiochus Epiphanes, ¿sí? Este rey Antiochus Epiphanes, que era Antiochus IV, más, como dijimos, era conocido por todo el mundo, le decían Antiochus Epiphanes. Este es el de la historia de Hanukkah. Vamos a ver, ahora entramos en la historia de Hanukkah. Este rey consideraba su misión en su vida, su misión era difundir la cultura y la religión griega en todo el imperio. O sea, él tenía como una matará, como una misión, difundir toda la cultura griega en el imperio griego. Él tenía esa misión. Sus aires de grandeza lo hicieron adoptar él mismo. Se autoadoptó, adoptó el nombre de, él era Antiochus IV y se puso Epiphanes. O sea, él mismo, porque Epifanes quiere decir en griego, significa el grande. Entonces, como Alejandro Magno, entonces él se puso también Antiochus Epiphanes. Epiphanes es el grande. Él mismo se lo adoptó el nombre. Pero sus subordinados, o sea, todo su ejército, que lo veían como un loco, lo llamaban Epimanes. ¿Qué es Epimanes? Epimanes quiere decir loco en griego. O sea, le decía Antiochus el loco. Él decía Epifanes y los decían Epimanes. Le decían Antiochus el loco, porque él de repente era desvariado. ¿Sí? De repente hacía una cosa, de repente hacía, hoy en día se lo conoce como cuando cambia rápido de bipolar. ¿Sí? Era un bipolar, ¿sí? Entonces de repente hacía una cosa, de repente hacía otra cosa. Para ese entonces el Cohen Gadol, como dijimos, ya la Keuná ya estaba comprada, ya era algo completamente, ya un desastre, porque era el Cohen Gadol era el que más dinero tenía, al mejor postor era el que ganaba la Keuná. En ese momento, pero justamente en ese momento el Cohen Gadol era un hombre justo, ¿sí? No, justamente en ese momento era un hombre sadik, se llamaba Yohanan, pero le decían Jonio. Jonio era un nombre, vamos a ver que ahora todos los nombres de los judíos ya se empezaron a cambiar. Vamos a ver, los nombres de los Yehudim ya ahora empiezan a llamarse como los griegos, ¿sí? ¿Cómo Yohanan? Yohanan, él se llamaba Yohanan, pero era conocido como Jonio, ¿sí? Entonces, no obstante, su hermano, el hermano del Cohen Gadol, era helenizado, ¿sí? Era completamente, se llamaba Yoshua y le decían Jasón. Yoshua era hermano del Cohen Gadol. ¿Qué hizo? Fue y sobornó al rey Antiochus para que, con grandes cantidades de dinero, para que lo designen a él. O sea, que quiten de Cohen Gadol a Yohanan, que era su hermano, que era un tzadik, y que lo pongan a él. Y él le dio un dinero y le prometió que le iba a dar más. ¿De dónde le iba a sacar? Del mismo Bet HaMikdash. Entonces, una vez con el título comprado, o sea, vino ahora el que designaba al Cohen Gadol, ya no eran los Yehudim, ya eran los sirios griegos que dominaban. Designaron a quién, a Jasón, sí, quitan a Yohanan y lo meten a Jonio, que era Yoshua, a Jasón se llama. Quitan a Jonio, que era Yohanan, y lo meten a Jasón. Entonces ahora, él, ¿qué hizo? Mandó a construir un gimnasio al lado del Bet HaMikdash. Este Jasón manda a construir un gimnasio exactamente al lado del Bet HaMikdash. Hoy en día se conoce como el Cardo, ¿sí? Cuando uno va al Kotel, antes de bajar las escaleras, hay toda una cosa que se llama el Cardo. Ahí puso un gimnasio, donde está la menorá. Hay una menorá de oro ahí él pone un gimnasio, pero un gimnasio ni es Marfit, ni de lujo, ¿sí? Un gimnasio para que los jóvenes vayan a ejercitarse ahí. Lamentablemente, muchos de los Kohanim y de los jóvenes acudían en masa, ¿sí?
a los espectáculos hedonistas, ¿sí? Que eran, y después de hacer el ejercicio, había que ofrendar a los dioses unas ofrendas, a los dioses griegos. El Hatán Sofer da una explicación para que entendamos un mashal, para que entendamos qué pasaba. Dice que, un mashal es un ejemplo, que estaban discutiendo el viento y el sol, quién tenía más fuerza. Entonces vino el viento y le dijo al sol, ¿sabes qué? Yo tengo mucho más fuerza que tú. ¿Por qué? Mira cómo yo hago que una persona que pasaba por ahí, yo con un viento le quito su saco, le quito su abrigo. Dice, bueno, a ver. Entonces cuando pasa la persona, viene el viento, empieza a soplar para quitarle el abrigo, y esta persona, cuanto más sopla, más se agarra el abrigo, y más se agarra el abrigo, y más se agarra, y al final no pudo quitarle el abrigo. Viene el sol, dijo, bueno, ahora déjame a mí. Empieza a hacer calor, empieza a hacer mucho calor, lo empieza a apapachar con el calor, y este se agarra y se quita el abrigo. Dice, eso es lo que pasó, dice el Hatán Sofer. Cuando las naciones más nos presionan a los judíos, como el viento, presión, así, odio y presión, ahí es cuando más nos fortalecemos, más nos agarramos y más nos mantenemos en el judaísmo. Pero cuando nos empiezan a apapachar y viene el sol y calorcito y te empiezan a apapachar, ahí es cuando más se empieza a perder. Y eso es lo que pasó. Ellos empezaron a traer cultura, nadie presionó a nada, empezaron a traer modernidad y la gente se empezó a acercar y cada vez, y solitos se fueron asimilando. Y eso así explica el Hatán Sofer, eso es lo que pasó. Entonces, volvemos ahora. Los jóvenes, como dijimos, empezaron a amar esa cultura helénica, la cultura hedonista. Entonces, había varios grupos. Ahora escuchen, esto está impresionante. Estos eran los que se acercaban. Había un grupo, como dijimos, Midiabrim, pero más extremistas. ¿Qué quiere más extremistas? ¿Sí? Ellos querían erradicar por completo el judaísmo. O sea, los que hablamos ahora eran unos grupos que querían seguir perteneciendo al pueblo judío, pero modernos, con la cultura griega, con la filosofía y todo. Pero había otro grupo que eran extremistas. Ellos querían erradicar por completo. Había un tal, se llamaba Menelao, que era un yudí, obvio, ya con el nombre griego, y era aliado de Jasón. Jasón, acuérdense que era ahora el Cohen Gadol, que había comprado la Kebuná. Y este ni siquiera era Cohen, Menelao ni siquiera Jasón era Cohen, pero este ni siquiera era Cohen. ¿Y qué hizo? Sobornó con más dinero al rey Antíoco para comprarle la corona. Ya estaba comprada, ahora fue él y pagó más. ¿Cómo se llamaba el perdón? Menelao, un yudí, un nombre griego. Él pagó ahora para que le quiten el sacerdocio, el Cohen Gadol, a Jasón, a este que se llama Yoshua Jasón, y se lo den a él. Entonces, así fue, destituyeron al Cohen Gadol y lo pusieron a este Menelao. Imagínense ahora a este Menelao, que era un Cohen Gadol, que quiere completamente ya. El otro puso un gimnasio porque quería las dos cosas. Este no quería absolutamente nada. Entonces, ya una vez en el poder, ¿qué hizo? Primero que todo sustrajo todos los kelim del Bet HaMikdash. Empezó a sacar los kelim, todos los objetos del Bet HaMikdash, con la intención de juntar grandes cantidades de dinero porque tenía que pagar el soborno. O sea, pagó parte del soborno, pero un soborno muy grande, y tenía que pagárselo al rey Antíochus IV. Pero este Jasón, el otro que ahora lo destituyeron, fue a quejarse con la autoridad griega. Fue a quejarse porque le dijeron, me quitaron. Este Menelao no tuvo problemas, lo mandó a matar. Ya mandó a matar inmediatamente, lo mandó a asesinar. El Sanedrín, que todavía existía en ese momento, manda una delegación al rey Antíochus para avisarle, acusar a Menelao de que él, lo que hizo, de que mandó a asesinarlo. Entonces, en ese momento, ¿qué hizo Menelao cuando se enteró de que el Sanedrín ya se estaba metiendo? Manda a ejecutar a todo el Sanedrín. O sea, este Menelao, que era un judío, helenizado completamente, dice, ustedes ahora se están quejando, manda a matar a todo el Sanedrín. Ahora, mientras Antíochus estaba peleando en el extranjero, se corrió un rumor de que el rey había muerto. Pasó un rumor del rey, o sea, el rey no estaba en Israel, pero estaba peleando, el rey Antíochus IV, el Epifanos, se corrió un rumor de que había muerto. Entonces, este Jasón, aprovechando, el que habían destituido, aprovechando... Ya lo mataron, ¿no? Mataron bueno, yo dije que lo mataron, bueno, entonces más adelante, todavía no, vamos a decir, ahora más adelante, sí lo mató, pero este Jasón, que estaba aprovechando esa incertidumbre, ¿qué hizo? Empezó ahora a masacrar a todos
que eran seguidores de Menelao. Entonces agarró una guerra interna. Ustedes vean como todavía prácticamente los griegos no hicieron nada con los judíos. O sea, solamente querían helenizarlos, querían que sigan la cultura, pero hasta ahora nunca los presionaron, nunca hicieron nada. Los mismos judíos empezaron ahora entre ellos. Entonces, había problemas, ahora masacraron a muchos Yehudim, que eran los seguidores, y expulsan a Menelao del poder. Después viene y ahora vamos a ver que se regresa. Entonces en ese momento regresa Antíochus a Jerusalén, que no había muerto, y se da cuenta, indignado por todos los hechos que habían ocurrido, asesina a 40.000 Yehudim. O sea, ya algo impresionante. O sea, ahora empiezan los asesinatos, las guerras. Pero las guerras las trajimos nosotros mismos. O sea, en la guerra todavía no había nada contra los Yehudim. Nosotros mismos, los Midianim, los asimilados, fueron los que trajeron todas estas guerras. Hay una cosa muy, muy importante. Dice, cuando Jacob dice que tuvo miedo, en la perashá dice, justamente en la perashá de la semana pasada, que vino Jacob y después de muchos años se volvió a encontrar con su hermano Esab. Entonces la perashá dice, miren cómo dice la perashá, se encontraron, quiénes son toda esta familia, bueno, entonces luego se contentan y le dice Esab, Vayomer ni se aben eleja, dice, bueno, ok, perfecto, se encontraron, ni se vamos a partir, ven eleja, eleja, vamos a ir juntos, vamos a marchar juntos. Entonces viene Jacob, Vayomer Elab le dijo, antes todavía, dice cuando Esab le dijo a Jacob que lo acompañe, pero Jacob le dijo, antes todavía, cuando se iban a encontrar, dice que Jacob tenía miedo. Dice, Atzilenina, le pide a Dios, Miyad Ahib, Miyad Esab. Dice, por favor, Dios, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esab. ¿Cuántos hermanos tenía Jacob? Uno, no había más hermanos. Dice, sálvame de la mano de mi hermano y de la mano de Esab. Esab no es su hermano. ¿Para qué tiene que decir la Torá? En la Torá no hay ni una palabra de más. ¿Para qué tiene que decir de la mano de mi hermano, de la mano de Esab? Le pidió Jacob a Dios, Hashem, sálvame de la mano de mi hermano. O sea, si mi hermano me quiere acercar y me quiere acercar con cariño, sálvame. Y también de la mano de Esab, si quiere venir a la guerra, también. De las dos maneras. O sea, porque de las dos maneras estoy perdido. O sea, una espiritualmente y otra, si van personalmente, me va a matar. Entonces le pidió a Silenina, Miyad Ahib, si viene como hermano, sálvame. Y si viene como Esab, también sálvame. Y resulta que luego cuando viene la perashá, y vino como hermano al final, porque dice que lo abrazó y le dio un beso. Hay quien dice que le quiso morder y hay quien dice que no, que era un beso de cariño. Y luego le dice, bueno, está bien, ya, vamos juntos, ya está, ya, vamos a olvidarnos de todo lo que pasó. Viene Esab, le dice, Vayomer, ni se aben eleja, vamos a caminar juntos. Elejal en deja, vamos juntos. Viene, ¿qué le dice Jacob? Vayomer elaba, no, le dice Jacob, por favor, Adonío de aquí, Ailadim de aquí. No, los niños están son raquín, son muy livianos, muy niños, muy chiquitos, no van a poder caminar a tu paso. Veazón, Beakbakaralot, y tengo mucho ganado. Utfakum Yomejad, no pueden caminar tan rápido contigo, o sea, en el mismo día. Amé tu corazón, se me va a morir todo el ganado. Ya aborna, Adoni, ya, adelántate tú. Yo voy a ir a mi ritmo. Tú adelante, yo voy a mi ritmo. ¿Sí? Pero ¿cómo? Si ya vino, ahora dice, no, que Jacob no, dice, esto es peor, esto es la asimilación, va a ser peor, la influencia que va a hacer Esab sobre mis hijos va a ser peor. Entonces no quería ni siquiera acercarse, y eso es lo que hizo Jacob. Por eso se mantuvo Jacob, y ese es siempre el camino de Am Israel. Pero acá fue un problema, ¿por qué? Ahora vino Antíochos Epifanos, empezó a poner más impuestos, y puso decretos con él, como dijimos, su matará, su finalidad era todo el imperio griego que se tenían que convertir, helenizar. Entonces, él manda a Antíochos ahora a cancelar todos los servicios del Beit HaMikdash. ¿Apoyado por quién? Por los Midiabnim, por Menelao y por los seguidores de Menelao, que eran los mismos Midiabnim, los mismos helenistas. Entonces, manda a cancelar todos los korbanot. Ahora, por eso, esto todavía no entraron los Hashmonaim, esto todo para entender por qué entraron los Hashmonaim. Lo vamos a hacer en dos clases, por eso me dijeron que este jueves y el otro. ¿En qué año fue? ¿Ya había pasado bastante tiempo? ¿O? No, esto fue año 3597. Estamos hablando hace 2200 años. Entonces, todo el Beit HaMikdash ahora se convirtió en un templo pagano.
A su vez, pusieron estatuas. Dentro del Betamigdash, Antíoco Epífanes puso estatuas. El día, para que nos ubiquemos, el día 25 de Kislev. ¿Qué es 25 de Kislev? Hanukkah. Pero estamos hablando unos años antes, que justo fue del año 3594, del año 167 de la era, antes de la era común, se ofrendaron en el Mizbeach varios cerdos. O sea, ese día pusieron varios cerdos a los dioses griegos. O sea, ya a partir de ese día ya empezó ahora. Hasta ahora, como me preguntaron, los Hashmonaim no fueron a luchar. ¿Por qué? Porque hasta ahora no había guerra, había problemas de helenizar, pero todavía no había decretos. O sea, todos los que se empezaban a asimilar no eran por presión, eran por voluntad propia. O sea, el Yohanan de antes, que era con Gadol, no era el mismo Yohanan de los Hashmonaim, ¿no? No, es otro. Es otro Yohanan, vamos a ver. Más adelante viene. Ahora, ¿qué pasó? También se le prohibió a todos los judíos 3 cosas. No podían ya observar Shabbat, no podían Rosh Hodesh y no podían hacer Brit Milá. Brit Milá antes no lo hacían por voluntad propia, pero ahora ya era una imposición. ¿Sí? Brit Milá, Rosh Hodesh y ¿qué? Rosh Hodesh y Shabbat. ¿Sí? Entonces, ya en un minuto termino. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a seguir y ahí vamos a explicar qué pasó con los Hashmonaim, pero para entender dónde viene todo esto. Entonces, ellos que ahora querían destruir completamente la santidad de las familias judías. Muchos resistieron a estos terribles decretos. Y ahora empiezan los Hashmonaim, porque dicen, no, hasta ahora podemos aguantar todos. Pero cuando se meten contra nuestro Yahadut, guerrear, quieren dominarnos, no hicimos nada. No, nos dominaron los persas, aceptamos. Nos dominaron los egipcios, aceptamos, no salimos a la guerra. Nos dominaron los griegos, ahora los sirios griegos, los seleucidas, no salimos a la guerra, aceptamos todo. Pero cuando ya se quieren meter ahora contra nuestro espiritual, contra nuestro Yahadut, ahí ya no pudieron aceptar. Y vamos a ver, ya para la semana que viene, qué pasó, que justo en esta época fue la época de Haná y sus 7 hijos. Todo lo que pasó cuando empezaron todo el maasé de Haná con los 7 hijos. Y vamos a ver cómo empieza la rebelión ahora de los Hashmonaim, una rebelión que duró casi 27 años peleando hasta que al final obtuvieron la victoria. Y la victoria, ¿y qué es? Obtuvieron la libertad, pero la libertad no era una libertad para pelear, una libertad, solo lo que buscaban ellos es libertad espiritual, poder cumplir la misma. Cuando ya se imponen contra las misbot, ahí es cuando no pudieron aguantar, y vamos a ver qué pasó los Hashmonaim con la rebelión contra los griegos.